La semana pasada hablábamos un poco sobre lo que es ejercitarnos para la piedad. Y mirábamos cómo Pablo le decía a Timoteo, su discípulo, que hay ciertas cosas que tienen prioridad en la vida. Y una de ellas, por sobre cualquier otra cosa, era el ejercicio de la piedad. La piedad es nuestra devoción a Dios. Es aquel deseo en nosotros por conocer más a Dios. Eso es la piedad, devoción. Y Pablo le decía a Timoteo, hay cosas que tienen prioridad y que son más importantes. La devoción a Dios es una de ellas. Y le decía, para que él y la gente de la iglesia que él estaba pastoreando entendiera, le puso un ejemplo. Le decía, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para mucho aprovecha, porque tiene promesas para esta vida y también tiene promesas para la vida eterna. O sea, ejercitarnos para la piedad no nos va a traer solo beneficios para esta tierra, nos va a traer beneficios eternos. En cambio, el ejercicio físico es posible que nos traiga muy buenos beneficios, pero esos beneficios van a ser temporales, se van a quedar aquí en la tierra, junto con este cuerpo temporal que tenemos nosotros. Entonces, en este caso no vamos a hablar sobre la práctica de la piedad. En esta pequeña porción que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Pablo le dice a Timoteo la forma en que él debe ser ejemplo en la iglesia para desarrollar la piedad, cómo mostrarle a la iglesia cómo una persona se puede ejercitar para la piedad. Entonces vamos a hablar mucho de los ejemplos. Y ustedes saben que el ejemplo es algo poderoso. Los niños, por ejemplo, aprenden más de lo que ven en sus padres que de lo que sus padres le dicen. Un padre le puede dar consejo a su hijo, le puede hablar palabras de sabiduría, les puede hablar bonito, puede hablar muchas cosas. Pero mientras su ejemplo no sea acorde a las palabras, el niño va a tender a aprender más lo que el ejemplo le dice que lo que las palabras le dicen. Y así somos todos nosotros, ¿verdad? Aún de niños, y ese patrón lo vamos replicando en la medida que nosotros crecemos. Nosotros vemos a uno de nuestros maestros que nos dicen algo, pero si miramos que ellos hacen algo diferente, entonces nosotros tendemos más a copiar lo que hace el maestro que lo que nos dice el maestro. Entonces, Pablo le va a decir a Timoteo aquí la importancia de ser un ejemplo para la iglesia. Recordemos, Timoteo era la persona encargada en esa iglesia de cuidar la iglesia, de pastorearla, de guiarla, de enseñarle, de ser el líder que la iglesia necesitaba. Por eso se le había comisionado para estar en esa iglesia. Entonces, en el versículo 12 le dice Pablo a Timoteo, estamos en capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, y hoy vamos a ver los versículos del 12 al 16. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, si no se ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren, Timoteo, las características que la Biblia presenta de Timoteo, lo presenta como un hombre joven. Ahora, en la iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos el grupo de jóvenes. Y les aseguro que si yo o una persona de mi edad viene al grupo de jóvenes, lo corren. Porque me mirarían a mí y dirían, no encaja. Usted está viejo, me dirían. O usted ya es un adulto mayor o algo así. Entonces no encajaríamos en el concepto de jóvenes según este pasaje. Pero en el tiempo bíblico, en aquel tiempo, en la cultura judía, muy impregnada de lo que es la cultura griega, se le llamaba joven a una persona que tenía todas sus capacidades corporales y vitales al 100%, ¿verdad? O sea que se estima que se consideraba joven a una persona, incluso hasta llegar a los 40 años se le podía decir que era un joven. En este tiempo no. En este tiempo
ya no le llamarían joven, ¿verdad? Tenemos categorías más segmentadas, por decir así. Pero Timoteo posiblemente era un hombre que oscilaba entre esa edad, ¿verdad? Entre 30 y 40 años, no necesariamente un joven tan jovencito. ¿Por qué? Porque para esta fecha en que le está hablando Timoteo ya había sido pastor de varias iglesias, ya había participado en varios viajes misioneros con el apóstol Pablo, entonces ya tenía un recorrido más o menos en lo que es la fe, pero seguía siendo una persona relativamente de una edad corta. Y el problema principalmente para un líder que tenía una edad no tan avanzada era que no se le consideraba como una persona con autoridad para hablar sobre ciertos temas. Se le restringía. ¿Por qué? Porque en esa cultura se acostumbraba que el que era líder, o el que era líder tanto desde un sentido político como en un sentido religioso, era una persona de una edad avanzada. De hecho, la palabra que se usa para líder, que se adoptó para llamar a un líder en iglesia, es la palabra anciano. Y esa palabra se originó para determinar el liderazgo porque se asumía que una persona podía ejercer el liderazgo cuando ya llegaba a cierta edad. Como el ejemplo de Nicodemo, cuando llegó a hablar con Jesucristo. Nicodemo era un hombre de una edad avanzada y era uno de los líderes de Israel. En este caso Timoteo no, era un hombre joven. Y el consejo que le daba Pablo a Timoteo era que ninguno tenga en poco tu juventud. En otras versiones que hablan de una forma, con un lenguaje más común, diría que él no permita que lo menosprecien a él por ser un hombre joven. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él tenía que desarrollar una conducta o un carácter tal que no pareciera ser un joven en el sentido de cómo se considera un joven. Muchas veces al joven se le considera una persona inmadura, inconstante, irresponsable en ciertas maneras, una persona que todavía no tiene claridad en la vida. Entonces, ese concepto de joven hacía que a las personas no se les tomara en cuenta para ejercer el liderazgo, y se buscaban personas en una edad más avanzada que tuvieran cierta madurez. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: no permitas que ninguna persona te tenga en poco por ser un joven. O sea, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, tienes que asegurarte que tu conducta no sea la conducta normal de un joven común, que no se te conozca por ser una persona perezosa, irresponsable y cualquier cosa, ¿verdad? Y no es que estoy hablando mal de los jóvenes que están acá, no es que estoy hablando mal de ustedes, ¿verdad? Yo sé que ustedes no son así. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a las redes sociales y ponemos videos de lo que están haciendo los jóvenes en los colegios o a una edad muy temprana, y nos vamos a dar cuenta que, así como yo lo fui también en aquel momento, hacíamos muchas cosas que lo que reflejaban era inmadurez. Y a una persona con esas características nadie le daría la oportunidad de dirigir algo muy importante y algo que tiene que ver con la vida de las personas. Entonces Timoteo tenía que ser totalmente lo contrario. Tenía que ser una persona que mostrara firmeza, una persona que mostrara propósito en su vida, una persona que mostrara compromiso, una persona que se mostrara ya como alguien leal, con alguien que tuviera un carácter probado. Algo muy importante para todos nosotros, algo que tenemos que aprender todos, es que el servir al Señor no tiene que ver con la edad. Servir al Señor no tiene que ver con la edad que yo tengo. Servir al Señor tiene que ver con nuestro carácter, con que nosotros podamos ser personas que se nos vea con la madurez suficiente para desarrollar las tareas que se nos van a encomendar. Eso es lo que necesitamos ser nosotros para poder servir al Señor. La madurez suficiente para que a alguien se le asigne con plena confianza una tarea para servir al Señor. Cuando nosotros
queremos a una persona que sirva al Señor, no estamos esperando que sea una persona que le tendremos que rogar para que sirva al Señor. Estamos hablando de una persona que ha mostrado cierta madurez, que ya voluntariamente se presenta como un voluntario al servicio del Señor. Una persona cuando ve una necesidad actúa, porque su madurez le permite identificar necesidades y decir, yo puedo encargarme de esto. Y esa madurez es la que necesitamos para que la iglesia pueda seguir firme en el Señor. Personas que con su carácter y su conducta demuestren que han alcanzado madurez. No importa la edad que tengan. Creo que aquí en el salón hay personas quizás que van desde los 13, 14 años en adelante. Y una persona a una edad muy temprana puede servir al Señor perfectamente. Pero ¿cómo lo va a hacer? Demostrando un carácter adecuado, demostrando el carácter necesario para poder servir al Señor. Ahora, ¿qué cosas le pide Pablo a Timoteo que él modele a la iglesia? En el mismo versículo 12 dice que Timoteo le pide que sea ejemplo para los creyentes. Miren, es importante que señala dónde va a ser el ejemplo para los creyentes. ¿Saben por qué? Porque nuestro ejemplo no es algo que anhela la gente que está afuera, la gente que no cree en Cristo. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo es repudiado por las personas que no conocen a Cristo. O sea, las personas que no conocen a Cristo no anhelan ser como nosotros. Pero una persona que conoce a Cristo anhelaría ser como el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo tuvo el valor de decir, sean imitadores de mí. Pero él decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea, Pablo decía, así como yo sigo el modelo de Cristo, síganlo ustedes también y véanme a mí cómo lo hago. Y ese modelo no es atractivo para las personas que están fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un modelo que nos lleva a la negación personal, es un modelo que nos lleva a la humillación, o es un modelo que nos lleva principalmente a la devoción a Dios. Es un modelo que nos lleva a decir no a nuestro propio yo, a nuestro propio ego, a nuestro propio orgullo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, asegúrese que en la iglesia usted sea una persona digna de imitar. ¿En qué áreas usted debe ser digno de imitar? Dice primeramente que debe ser en palabra. Y cuando hablamos de palabra no estamos hablando de elocuencia, de una persona que hable bonito. Estamos hablando de una persona que conoce la palabra del Señor, que dedica tiempo al estudio de la palabra del Señor. Entonces aquella persona que quiera servir al Señor primeramente debe ser un ejemplo de estudio de la palabra. Si no está estudiando la palabra del Señor con fervor, no debe ser el ejemplo a seguir en la iglesia. El ejemplo de seguir a la iglesia debe ser aquella persona que ama la palabra, que la estudia, que la sigue, que la busca, que la anhela. De lo contrario, no deberíamos procurar que una persona sea como nosotros, si nosotros mismos no anhelamos la palabra del Señor. Dice que debe ser ejemplo también en amor. Y saben, estamos hablando del amor de Cristo, el amor que Él vino a mostrarnos a nosotros mismos. Aquel amor que es capaz de amar a los que nos odian. Saben, Cristo nos amó, dice Romanos 5:8, cuando nosotros todavía éramos pecadores. O sea, el amor que nosotros debemos modelar, el amor que Timoteo debería modelar, es ese amor que modeló Cristo en la cruz. Cristo, cuando lo estaban crucificando, estaba rogándole al Padre y le decía, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Al principio en su crucifixión habían dos personas al lado que se burlaban de él. Pero uno de ellos lo reconoció como rey y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y saben, el amor de Cristo lo hizo que automáticamente, inmediatamente perdonara todas las ofensas que le había hecho en ese momento, estando a la par de él. El amor de Cristo hizo que él pudiera ir a Samaria cuando ese pueblo odiaba a los judíos, sin ningún prejuicio, sin ningún tabú. El amor de Cristo ama a los que odian. Pablo tenía que hacer este modelo. ¿Y saben por qué? Porque precisamente
Él tenía una labor muy difícil, que era corregir aquellas cosas que se practicaban mal en la iglesia. ¿Y cómo lo iba a hacer? Por medio del amor. O sea, tenía que haber una firmeza tal que seguramente muchas personas no lo iban a reaccionar bien y muchas personas se iban a molestar y se iba a ganar muchos enemigos. Pero a esos enemigos Timoteo los tenía que amar y le tenía que mostrar a la iglesia cómo se ama. Ejemplo en palabra, ejemplo en amor. En las versiones Reina Valera que nosotros usamos más comúnmente, dice también en espíritu. Aunque esa palabra en los manuscritos más antiguos y en las traducciones más nuevas que consideran más amplio la disponibilidad de manuscritos antiguos no aparece. Pero no obstante, ser ejemplo de una vida espiritual es algo correcto que un líder debe tener. Debe ser ejemplo de una vida espiritual, de una persona que no ve las cosas a un nivel puramente terrenal, sino que considera a Dios en todos sus caminos. Por tanto, vale la pena que nosotros seamos ejemplo en espíritu también, señalarlo, aunque la palabra posiblemente no haya estado en los manuscritos originales. Dice que debemos ser ejemplo en fe y pureza. Aquella persona que sirve al Señor debe ser el ejemplo de cómo se cree en el Señor Jesucristo, cómo se confía en Él, porque la fe no tiene que ver simplemente con creencia, tiene que ver con confianza, con certeza, con seguridad. Aquella persona que sirve al Señor debe tener la certeza plena de que Cristo es el dueño y Señor de su vida y que también es el protector y proveedor de su vida. Muchas veces la falta de fe es la que nos lleva a comprometernos con el mundo, porque dudamos de la provisión y del cuidado de nuestro Señor. Y nos comprometemos tanto que llega el momento en que no tenemos tiempo para el Señor. Aquella persona que sirve al Señor debe ser aquella persona que tiene la fe suficiente como para decirle al mundo: yo confío en mi Dios, yo sé que Él tiene cuidado de mí. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice la palabra que debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Saben por qué dice? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Nuestra vida no se debe caracterizar por el afán, y la persona que sirve al Señor y quiere dedicar su tiempo a ser un ejemplo para la iglesia debe mostrar que confía en el Señor. Fe es creer lo que Dios dice. Y dice también que debe ser ejemplo en pureza. Recordemos que Timoteo estaba en una posición de liderazgo. Y saben, la pureza no solo se pierde cuando una persona se involucra en pecados sexuales. La pureza está hablando de un corazón puro. Por tanto, la pureza se pierde, por ejemplo, cuando una persona guarda amargura en su corazón porque ha manchado su corazón. Cuando tiene enojo, cuando tiene ira, cuando tiene orgullo, cuando hay arrogancia, cuando hay prepotencia, cuando hay vanidad, cuando hay miedo. Cualquier cosa que mancha el corazón hace perder la pureza. Y Timoteo tenía que ser el ejemplo de pureza. Tenía que mostrar que era una persona capaz de perdonar cuando le ofendieran, capaz de amar a sus enemigos, capaz de confiar en el Señor y mantenerse con pureza, capaz de decirle no a los pecados sexuales también, capaz de mantenerse con una vida pura delante del Señor. Esa era una responsabilidad de Timoteo y de todos aquellos que nosotros queremos servir al Señor. Cualquiera de los que estamos aquí que queremos servir al Señor, la pureza es algo muy importante. Por tanto, no debemos guardar nada que manche nuestro corazón, que haga que tengamos un corazón impuro. Es necesario, para Timoteo era necesario desarrollar estas características, y por tanto, si era necesario para él, la Biblia dice que el Dios que nosotros adoramos no cambia. Ese Dios va a demandar las mismas características de nosotros también. Ahora, ¿cómo iba a lograr esto Timoteo? ¿Cómo iba a desarrollar esto en su vida? Dice el versículo 13: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Miren, Pablo como líder tenía una obligación, era dedicarse a la lectura,
que fuera evidente para la iglesia que era un hombre dedicado a la palabra del Señor, que era un hombre que se dedicara a la exhortación. Y saben, la exhortación tiene que ver con la reprensión de las conductas inapropiadas. No crean que Timoteo tenía una tarea suave, una tarea bonita. Créanme que no es nada bonito cuando por alguna circunstancia tenemos que hablar con alguien y decirle su conducta no es correcta, es necesario que se arrepienta y se vuelva al Señor. En la mayoría de los casos no nos ganamos amigos. No todo el tiempo hay buena voluntad cuando queremos hablarle a una persona de cómo debe cambiar su conducta. Pero Timoteo tenía que hacerlo. Si la iglesia iba a vivir en santidad, era necesario que se corrigiera el pecado. Por eso Timoteo tenía que dedicarse a la lectura, o sea, estar constantemente alimentándose de la palabra del Señor. Eso le iba a dar también firmeza para poder corregir el pecado en la exhortación, para animar a las personas, para impulsarlas a permanecer firmes, a alejarse del pecado, a seguir buscando al Señor. Y también tenía que dedicarse a la enseñanza. Aquello que él aprendía, tenía que enseñarlo. Ahora, si él no era un buen ejemplo, la gente no iba a creer a sus palabras, iba a creer a su ejemplo. Pero lo que Timoteo aprendía, era necesario que se lo enseñara a otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es simplemente importante que yo aprenda para mí mismo, es necesario que yo aprenda para poder enseñar. Es necesario. Lo que yo aprendo, debo anhelar enseñarlo a otra persona. Eso me va a hacer un buen siervo de Jesucristo. De esa manera yo voy a desarrollar estas características en mi vida también. Dice el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí tenemos uno de estos versículos que tienen la posibilidad de darle una interpretación errónea si nosotros no queremos profundizar más en la palabra del Señor. Dice que a Timoteo se le fue dado un don por la imposición de las manos. Entonces muchos lugares o muchas personas toman este versículo, lo sacan del contexto bíblico y lo quieren aplicar de una manera personal. Quieren aplicarlo en el sentido de creer que tienen cierta capacidad de transferir dones espirituales a las personas, y ahí andan poniéndole las manos y empujando y haciendo muchas cosas, asumiendo que tienen cierta capacidad de transferir algún don a las personas. Y esto no es esto lo que nos está enseñando este versículo. Dice la palabra que los dones son dados exclusivamente por el Espíritu Santo. O sea, no existe ninguna persona que sea capaz de transferirle un don a otra persona. El único que puede dar dones es el Espíritu Santo. Y saben, los dones los tiene toda aquella persona que ha creído en Cristo Jesús, porque el don es una evidencia de la obra de Dios en el corazón de la persona, de la regeneración que tuvo cuando creyó en Cristo Jesús. Entonces, todos los que hemos creído tenemos por lo menos un don espiritual. Ahora, ¿cuál era el don que se estaba reconociendo aquí en el caso de Timoteo? Era un don de liderazgo. Eso es lo que se le está reconociendo a Timoteo. ¿Quiénes son los que reconocían el liderazgo en Timoteo que le había sido dado por Dios? Dice que era el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Presbiterio viene de la palabra presbíteros, que es la palabra que traducen en la Biblia como anciano, como aquellas personas maduras en la fe. Entonces era el grupo de liderazgo de la iglesia que afirmaban, que reconocían que verdaderamente en Timoteo había un don dado por Dios, un don de liderazgo, por lo cual él podía ser comisionado para dirigir y liderar ciertas iglesias o ciertas misiones. Y el presbiterio reconocía que había ese don en Timoteo. Es un poco difícil de entender porque la práctica era así. Los líderes de la iglesia reconocían a los nuevos líderes, o sea, era un reconocimiento de que había un don especial en Dios de liderazgo en esta persona, por lo cual también podía ejercer funciones de liderazgo en la iglesia. Pero para que lo entendamos, quiero que lo veamos con ciertos ejemplos. Vamos a ir a leer en nuestra Biblia, en el libro de Números, capítulo 27.
El libro de Números, capítulo 27, nos va a enseñar un ejemplo de lo que era la imposición de manos para reconocer el liderazgo de una persona. Saben, en el libro de Números se relata de la historia de Moisés guiando al pueblo de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida porque había desobedecido al Señor una vez. Entonces, Dios le dice a Moisés que tome a Josué y que él va a ser el comisionado para seguir con el liderazgo. Entonces, Dios le había dado el don de liderazgo a Josué también, pero el liderazgo antiguo, que era Moisés, tenía que reconocer públicamente ese nuevo liderazgo. Entonces dice el capítulo 27, versículo 18, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Vamos a leer del 22 en adelante. Dice: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Toda la imposición de manos era aquel momento en que se reconocía el nuevo liderazgo, o un liderazgo comisionado para ciertas tareas. Vamos a ver otro caso en el libro de Hechos, esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 13, capítulo 13 del libro de Hechos. Vamos buscándolo en el versículo 2 y 3, vamos a ver también una práctica semejante. Dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, la iglesia, los líderes de la iglesia entendieron que Pablo y Bernabé habían sido llamados para cierta tarea y les impusieron las manos reconociendo su liderazgo delegado por Dios. Lo mismo pasó con Timoteo. Eso que vemos en el versículo 14, ahí en 1 Timoteo 4, no es que está enseñando que hay personas que tienen cierta facultad de comunicar dones a las personas. Simplemente Pablo está recordándole que el don que había recibido por Dios había sido afirmado por los ancianos de la iglesia, por los líderes de la iglesia, y por tanto él no se debía descuidar en el ejercicio de su don. O sea, debía practicarlo, debía ser el líder que la iglesia necesitaba. Pero no estábamos hablando de algún evento místico o misterioso, simplemente estaba señalando la práctica de la iglesia para reconocer el liderazgo. Aquí en la iglesia está en formación pastoral Ariel. Él está comenzando su 4º año de formación teológica y formación práctica para llegar a convertirse en uno de los pastores de la iglesia. Cuando él termine su formación teológica, todavía habrá un periodo de tiempo donde él tiene que mostrar un carácter firme y estas características que Timoteo había desarrollado. Se tendrá que evaluar por la congregación. Si hubiese alguien en la congregación que diga: no, Ariel no tiene ese carácter, entonces eso los ancianos de la iglesia tomarían en cuenta esas opiniones, pero después de evaluar su formación, su conducta, su carácter, ellos van a venir aquí a la iglesia en Choluteca junto conmigo y el cuerpo pastoral de la iglesia y los ancianos. Vamos a imponer nuestras manos sobre Ariel y le vamos a ordenar como un pastor de la iglesia. Y al imponer nuestra mano no le estamos transfiriendo nada, simplemente nos presentamos delante de la congregación a decirle: Ariel está listo, y hemos reconocido el don de Dios en él, ese don que le dio Dios de pastorado, de convertirse en un líder de la iglesia. Entonces es una práctica que, así como la hacían los apóstoles, nosotros como iglesia también la seguimos practicando. Pero vamos a continuar con el pasaje. En su momento ustedes lo van a observar. En versículo 15 dice:
ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, es necesario que como ejemplo de la iglesia, tú le demuestres a la iglesia que tú también sigues creciendo, que tú también te sigues esforzando en el conocimiento, en adquirir conocimiento, en desarrollar un carácter piadoso, en ocuparte en la lectura, en vivir una vida de exhortación, de enseñanza. Y es necesario que la iglesia vea que tú eres el ejemplo a seguir en la iglesia. Dice el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cosas muy importantes para interpretar la Biblia es recordar que la Biblia es una unidad y no hay contradicción en sí misma en la Biblia. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe, por medio del sacrificio de Cristo y no por nuestras obras. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que él se salvará a sí mismo y salvará a los que le oyen, no está hablando de aquella salvación que nos lleva a la vida eterna. Más bien se está refiriendo a aquella salvación que necesita Timoteo de convertirse en un maestro de la apostasía, de alguien que se desvíe de la palabra de Dios. Por eso le dice: ten cuidado de ti mismo. Algo que nosotros tenemos que tener cuidado es de nosotros mismos, de que nuestro orgullo, de que nuestra arrogancia nos lleve por un camino equivocado, especialmente en el caso de Timoteo, una persona que había crecido mucho en la fe. Y Pablo le decía: por lo mucho que has aprendido, por lo mucho que has crecido, no te confíes. Aún de ti mismo tienes que tener cuidado. No sea que llegue arrogancia, no sea que llegue orgullo, no sea que tu mismo yo te aparte de la verdadera fe en Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. O sea, la doctrina es una palabra que se repite una y otra vez en este libro. ¿Por qué? Porque para Dios es importante la doctrina. Para Dios es importante la enseñanza que la iglesia está recibiendo. Y Timoteo debía ser cuidadoso de la doctrina que él estaba recibiendo, de la que había recibido y de cómo la comunicaba a la iglesia. De doctrina es lo mismo que enseñanza. O sea que Timoteo tenía que ser muy cuidadoso de la enseñanza que recibía y de la enseñanza que le daba a la iglesia. ¿Por qué? Porque haciendo eso se iba a salvar de caer en el error de ser un maestro que apartaba a las personas de la fe verdadera, y también iba a salvar a los que le oyeren de caer en el error de seguir doctrinas equivocadas. Entonces hay una tarea muy grande. Si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que esforzarnos en desarrollar un carácter piadoso, un carácter que nos ponga a nosotros como ejemplos de la congregación. Y recuerden esto: no importa su edad, no importa si son personas muy jóvenes, lo importante es que puedan desarrollar este carácter y que se conviertan en un ejemplo para la iglesia, para que cuando las personas que vienen atrás de nosotros, aquellos que vienen creyendo en Cristo, nacen en Cristo Jesús, vienen a esta vida nueva, puedan vernos a nosotros como ejemplos a seguir aquí en la iglesia. Es necesario que la iglesia Impacto crezca con personas que se convierten en ejemplo de la fe. ¿Y cómo va a hacer eso? Esforzándonos, trabajando mucho, dedicando mucho tiempo al estudio de la palabra del Señor, a la exhortación, a la enseñanza. Entonces tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que aprender. Y aquella persona que anhela al Señor, pues qué bueno que anhele servir al Señor, pero es necesario que desarrolle ciertas características. Y yo sé que en la iglesia hay personas que anhelan servir al Señor, y yo sé que hay personas que van a esforzarse por desarrollar esas características, y sé que eso permitirá que la iglesia Impacto siga creciendo en fe, en amor, en fe, en pureza, en palabra, en conducta, que vamos a ser una iglesia ejemplar. Vamos a orar, acompáñenme a orar y que sea Dios guiándonos a ser una iglesia verdaderamente ejemplar, que no importa nuestra edad, que lo que importa sea nuestro carácter. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú te places en que nosotros te sirvamos y nosotros queremos servirte. Queremos pedirte que nos des ese carácter piadoso, que nos conviertas, Señor, que nosotros mismos nos esforcemos, que nos des valor, que nos des determinación, una decisión firme en nuestros corazones de servirte a ti y procurar desarrollar ese carácter que tú quieres, Señor. Un carácter probado, un carácter piadoso.
que seamos personas que amamos verdaderamente a tu Hijo Jesucristo y estamos dispuestos a modelar lo que es una vida de amor a tu Hijo. Damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.